Para hablar de los presidentes de Colombia, hay que empezar por la independencia. Ese momento en el que nuestro país dejó de estar mal gobernado por la corona española y empezó a estar mal gobernado por presidentes locales. Antes de la emancipación de comienzos del siglo XIX, este territorio había estado gobernado como el virreinato del nuevo Reino de Granada, perteneciente a la monarquía hispánica que asignaba a un virrey para su administración. Y antes de ser virreinato, la máxima autoridad del territorio había sido la Real Audiencia, que impartía justicia desde su sede principal, Santa Fe de Bogotá. Durante la colonia se había ensayado el nombramiento de presidentes gobernadores que presidieran la Real Audiencia, y por ese camino gobernarán todo el nuevo Reino de Granada. Pero estos presidentes no tuvieron una grata recordación, pues muchas veces no eran aceptados por la propia audiencia y varios de ellos incurrieron en conductas como la apropiación de recursos del real erario, el cobro de dinero a cambio del nombramiento en cargos públicos, el favorecimiento con gajes y empleos a parientes y amigos, o el adulterio y concubinato. Cuenta el historiador Mario Aguilera. Es decir, eran presidentes como los de ahora, pero con peluca. Acercarse al proceso de independencia es muy difícil, porque esta, más que una historia, es una leyenda, un mito fundacional del que por siglos nos han hablado padres, políticos y profesores que han moldeado nuestra concepción del pasado. Por supuesto, en lugar de darnos una versión crítica de los acontecimientos, los propagandistas de la patria nos han endulzado el recuerdo con la fábula de una proeza épica, nacida del deseo más profundo del pueblo oprimido y dirigida por los más ilustres hombres de su época, gracias a quienes ahora vivimos en libertad y democracia. Un cuento de hadas que no es más que eso, un puro cuento. Desde el nacimiento de la República, el gobierno y los historiadores patrioteros han querido afianzar en las mentes y los corazones este relato, o para usar una palabra equivocada que ha venido cotizando al alza en las academias posmodernas, han querido imponer esta narrativa. Sin embargo, si vemos de cerca lo sucedido en la trepidante década que va de 1810 a 1819, encontramos que los sucesos no fueron tan claros, inevitables ni heroicos como nos han hecho creer, y que el resultado bien pudo haber sido un fracaso estrepitoso. Lo primero que hay que entender es que la independencia no fue una acción organizada, sino una reacción improvisada, y más que una decisión propia, se trató de la manera en que los habitantes de este lado del mundo se adaptaron a sucesos ocurridos en Europa. Aquella fue una época de cambios súbitos y drásticos, ante los cuales casi nadie supo cómo reaccionar o cómo anticiparse a la siguiente sorpresa que traería la política transatlántica. Muchos evocadores del pasado nos han querido hacer creer que los próceres que lideraron la independencia sabían lo que hacían, tenían propósitos inflexibles y perseveraron en sus creencias hasta imponerlas. Pero eso no es cierto. No hicieron más que improvisar. Se podría decir que los padres de nuestra patria no la concibieron, sino que se la encontraron por accidente en el río de la historia. La recogieron y luego la criaron con todo tipo de ficciones fantásticas sobre su nacimiento. Para empezar, la mayoría de las personas de esa época no querían la liberación del reino español, y más bien tuvieron que asumirla cuando los accidentes políticos de España las obligaron a tomar decisiones trascendentales. Hoy, después de 2 siglos de educación republicana, nos es fácil creer que la gente siempre ha querido la democracia, la división de poderes y las elecciones. Pero durante la mayor parte de la historia, se consideró mucho más honorable pertenecer a una monarquía elegida por Dios y respaldada por una iglesia piadosa, que hacer parte de una democracia, ese invento raro que ni siquiera en Grecia, su cuna original, había prosperado por mucho tiempo. Desde la atalaya del hoy, algunos podrían mirar ese pasado con escepticismo, pero así funcionaban las cosas, y seguramente así nos juzgarán a los de hoy, los humanos de más adelante. Pero esa es historia del futuro. Volvamos al pasado. Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.